escuchó? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Con el calorcito, ¿verdad? Me gusto. Qué bueno que hoy estamos aquí, que hoy dispusimos en nuestro corazón venir para escuchar su palabra. Yo creo que todos estamos deseosos, ¿verdad? Hambrientos de la palabra, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Ayer platicaba con Juan, uno de mis jóvenes, y me decía, fíjate que en estos días tuve un sueño y Dios me ha estado hablando a través de un versículo de la Biblia. Y él me dio risa porque qué casualidad. Yo le dije, ¿sabes de qué voy a compartir mañana? Y decía, ¿de qué? Pues de un versículo que Dios me lo puso en un sueño. Y me desperté, yo me acuerdo que ese día me desperté. Y le digo a mi esposa, porque me levanté y me dice, ¿dónde vas? Y digo, espérame, es que me llegó un momento de inspiración. Y me levanté y apunté el versículo, ¿no? Entonces, pues este versículo habla de que Dios te va a prosperar, ¿verdad? Yo dije, wow, ya viene el carro, viene algo, ¿no? ¿Y qué creen? Que me metí tanto porque Dios me empezó a inquietar, porque fue una vez y luego otra vez, y luego de repente el mismo versículo lo tenía en la mente y me venía. Y yo dije, ay Señor, gracias, porque pues, ahí viene, ahora sí vas a abrir las ventanas de los cielos y sobreabundante, ¿no? Entonces yo veía, analizaba este versículo, dije, bueno, Señor, o sea, pues de qué se trata, ¿no? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? Porque pues uno siempre se va con la finta, ¿no? Sí, está aquí en nuestro deseo, ¿no? El querer ser bendecidos materialmente, obvio. Entonces, pues yo decía, pues, no veo claro, ¿verdad? Entonces yo hablaba con el Señor y leía la palabra. Entonces Dios me empieza a revelar la palabra acerca de qué era lo que Él me estaba hablando, ¿verdad? Entonces yo no me quedé con eso. Yo le dije, Señor, pero ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿por qué, verdad? Entonces Dios me puso en mi corazón compartirles esta palabra por medio de este versículo. Yo sé que es Dios. Dice ahorita nuestro hermano que pasó, dice, Dios también habla en sueños y en revelaciones, claro que sí. Y Dios habla en sueños y en revelaciones, pero cuando te afirma con la palabra, dices, wow, esto es. Entonces, yo les quiero compartir hoy acerca de este versículo, de esta palabra, y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y aparte de bendición, es una palabra de aliento, de desafío para nuestras vidas. Porque nuestras vidas deben de ser desafiadas cada día, ¿no? Nuestras vidas deben de ser sacudidas, movidas, para no quedarnos como estamos. Dios siempre va a querer llevarnos a más, ¿verdad? En días pasados, Ángel compartió un versículo acerca de un proverbio que dice que la luz de la aurora es como... El camino del justo es como la luz de la aurora, ¿qué? Que va en aumento. Entonces nuestra vida, la vida de nosotros tiene que ir en aumento. Entonces de esto es de lo que se trata este mensaje. Yo quisiera que pusieran mucha atención, que no se distrajeran y que recibiéramos este mensaje, que lo captemos, lo recibamos y va a ser de bendición para tu vida. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo desde que recibí este mensaje de parte de Dios para mí, ha sido de mucha bendición y me ha llevado a sentir algo que de repente por ahí dejamos de sentir, ¿verdad? Aunque estamos en la palabra, estamos en el servicio, en el liderazgo, pero hay veces que nos volvemos monótonos a nuestra vida personal, nos volvemos cómodos y nuestra vida no tiene que ser así, nuestra vida tiene que ir más allá. Tenemos que esforzarnos cada día, a desear, a anhelar más hambre. Por eso les decía yo ahorita al empezar, ¿quién tiene hambre de la palabra? Porque vamos a ser saciados. Entonces vamos a dar lectura a la palabra rápidamente, no me quiero tardar mucho.
porque ya los veo que están medios cansadillos por el calor. Entonces, que sea Dios que nos hable, ¿verdad? Que sea el tiempo que Dios tenga ahí para hablarnos a nosotros. Y vamos a la tercera carta, tercera de Juan. Y ya cuando estemos ahí, nada más dime amén, ya estoy listo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4, por favor. Tercera de Juan 1 al 4. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Bueno, dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad. Fíjense nada más la palabra que viene. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo de nuestro Señor. Podemos ver lo que hay en el corazón de Juan, es lo que hay en el corazón de nuestro Señor. El Señor anhela, dice, el Señor anhela y le causa un gozo, una alegría, una satisfacción del ver y el saber. Dice que mis hijos, o sea nosotros, andamos ¿en qué? En la verdad. Ese es el gozo. Dice a mi esposa ahorita, Dios nos está poniendo su oído y está escuchando las alabanzas. También Dios está poniendo sus ojos en nosotros y está viendo que andamos en su verdad, que andamos en sus caminos, que nuestra vida es una vida real, que no es una vida de apariencias, que tenemos fallas, que tenemos errores, pero somos, ahora sí como dicen los chavos, ¿verdad?, que somos la neta. Entonces Dios ve eso en los ojos, en nosotros. Los ojos de Dios están puestos en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y el deseo de Dios y el anhelo de Dios también es que tú seas prosperado. Que seas prosperado, dice, en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este sentir de Juan es el sentir de Dios. Es el corazón de nuestro Señor. Es el anhelo, el deseo que hay en nuestro Señor, que seamos prosperados. Entonces yo cuando soñé acerca de esto, yo dije, wow, Señor, ahora sí viene lo bueno, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues, ¿a qué horas, verdad? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿De qué te vas a...? Va a venir alguien y me dice, ¿sabes qué, brother? Ahí te voy una ofrenda o algo, ¿no? ¿Y qué crees que no? No fue así. Y no se trata de eso, no se trata de que tengas carros, casas, un trabajo así que dices, wow, ¿verdad? Claro, Dios te quiere bendecir también con eso, pero no se trata de esto, de lo que el Señor me estaba hablando, de lo que el Señor te está hablando y te va a hablar ahorita en esta mañana. No se trata de carros, no se trata de casas, no se trata de que vas a recibir, ahora sí que le vas a pegar al gordo, ¿verdad? No se trata de esto, no se trata de esto. Y hablando de este versículo de que significa de prosperar, lo que yo entendí, lo que Dios me habló es prosperar, es recibir todo lo necesario para cumplir tu destino aquí en la tierra. Esto es la prosperidad, que tú vas a recibir todo lo necesario para cumplir tu propósito, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y tú y yo tenemos un destino, tú y yo tenemos un propósito, el por qué estamos aquí. El propósito de Dios no es que tú tengas casas, carros, lujos, una casa de campo. Si Dios te la va a dar, te la va a dar, pero eso no es el propósito de Dios para tu vida.
El propósito de Dios para tu vida es que Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas para cumplir ese destino. Y el propósito en el cual Dios tiene para ti. Y la verdadera prosperidad se encuentra cuando tú y yo hemos entendido ese propósito. El propósito de Dios para nuestra vida es que tú y yo extendamos el reino de Dios, que tú y yo seamos el reflejo de Cristo para los que no lo conocen. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. ¿Ok? Entonces, si por ahí dijiste, uy, el hijo ya se nos va a desviar, ¿verdad? Ya nos va a hablar de la prosperidad, no. La verdadera prosperidad la encuentras en esto. Que Dios te va a proveer, Dios te va a dar las armas, Dios te va a dar todo lo necesario para que tú cumplas el propósito de Dios, el propósito de Dios en el cual te ha puesto en ti. ¿Ok? Porque mi propósito no es mi propósito es el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, yo decía, Señor, pero, o sea, pues, ¿cuándo me vas a bendecir, verdad? ¿Cuándo va a venir eso que tú hablas aquí? Y cuando yo entendí este mensaje de parte de Dios, que yo dije, wow, eso es lo que yo anhelo en mi vida. Realmente yo anhelo establecer tu reino realmente en mi vida, para que tu reino también sea establecido con la gente que me rodea, con la gente que trato todos los días. Entonces ese es el destino. Cuando tú y yo entendemos entonces ese es el propósito de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a conducir nuestra vida en dirección hacia ese destino, y el anhelo de Dios es darnos todo lo necesario para cumplir tu destino y para cumplir mi destino. Para poder Dios darme todo lo necesario para cumplir mi destino, tengo que ensanchar mi alma. A ver, repite conmigo, ensanchar mi alma. Ensanchar mi alma es el crecer, el crecer mi interior, el que crezca mi vida espiritual, el que crezca todo lo que hay en mí. Eso es ensanchar. Hay personas, de hecho aquí me traje una tacita chiquita. Hay personas que tenemos así, una alma así de chiquitita. Así, ¿qué cabe aquí? Ni un expreso, ¿verdad? Nada. A veces que tenemos pero tenemos que ensancharnos. Tú y yo tenemos que ensanchar nuestra alma. Tú y yo tenemos que ensanchar nuestra alma. No podemos quedarnos así. Por eso dice aquí, así como prospera tu alma. A veces tenemos un alma así de pequeñita. Tenemos que hacerla que crezca. Como prospera tu alma. Prosperar es ir en aumento, ¿verdad? Ir creciendo. Entonces dice, como prospera tu alma, como crece, como va en crecimiento, como va ensanchando tu alma. Y para ensanchar nuestra alma tiene que pasar varias cosas. Y yo te voy a hablar hoy acerca de esto. Entonces el verso está diciendo, yo anhelo, fíjate lo que dice Dios. Dice, yo anhelo poner de mi gracia, poner de mi espíritu, de mi poder, de mi sabiduría y de todos los recursos que tú necesitas para tu destino. Que tu destino se cumpla. Dice, pero necesitas entender que necesitas ensanchar. Tú y yo tenemos que entender que tenemos que ensanchar, tenemos que ir en crecimiento. No podemos decrecer, sino crecer. Todo lo que te estoy hablando es para la gloria de Dios. No es para que tú digas, no, es que no. Aquí solo se trata para darle la gloria a Dios. ¿Ok? Tenemos que ensanchar. Tenemos que ensanchar. Y yo quiero hablarte hoy en esta mañana de 4 cosas que van a hacer que ensanches tu alma. Y la primera es deseo. ¿Sabes por qué nuestra alma a veces de repente se queda así? Porque hemos perdido
el deseo. Nos hemos vuelto conformistas, nos la hemos llevado así, ya soy salvo, ya ahí queda, ¿no? Y no vamos por más. No nos esforzamos a más. Dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, se nos empieza a hacer monótono, se nos empieza a hacer aburrido, se nos empieza a hacer tedioso, rutinario. Gracias, hermano. Y nuestra alma se ha quedado como esta tacita. ¿Qué le cabe aquí? Nada. El Señor te quiere bendecir, quiere derramar de tu gracia, de tu sabiduría, de su poder, abundancia. Pero nos quedamos así. No damos más, no vamos más allá. Nos conformamos. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, ya. No, tenemos que orar, apasionarnos, vivir la palabra, ensanchar nuestra alma, nuestro deseo. El punto 1 es deseo. ¿Y deseo de qué? El deseo por ver las cosas de Dios manifestadas. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Algo que me duele a mí es ver una generación, de veras, lo hablábamos la otra vez, dice, ¿sabes qué? Es que lo que está pasando es general, no está pasando nomás aquí en esta iglesia, está pasando en la mayoría de las iglesias, porque hemos perdido ese deseo. Hemos perdido ese deseo de ver las cosas de Dios manifestadas. Y a mí me preocupa ver una generación con un alto porcentaje bien desconectada de los propósitos de Dios, bien desconectada de los deseos de Dios, del corazón de Dios. Eso es lo que está pasando en nuestra vida. Nos hemos desconectado del propósito de Dios, del anhelo de Dios. Nos hemos desconectado de esa pasión de ver a un México. O sea, tú volteas los ojos a la televisión y empiezas un puro bombardeo por todos lados, más ahorita en estos momentos. Ataques por todos lados y todo, una desconexión totalmente de Dios. Nos hemos involucrado tanto en lo que estamos viendo en la televisión que nos estamos yendo sobre lo que estamos viendo en la televisión, sobre las noticias, sobre lo que está pasando en estos tiempos, y nos hemos desconectado del propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida se ha desconectado totalmente a los propósitos de Dios, ¿no? El Dios en su corazón es que volvamos nuevamente. Yo me acuerdo en los tiempos de los 80s, yo veía misioneros, veía gente predicando en las casas, en las calles, y de repente, ¡pum! Ahorita vemos, pero solamente los que andan con sus libritos, ¿verdad?, de las atalayas. Anteriormente eran cristianos, los que iban y tocaban a tu puerta, los que andaban con bocinas hablando del evangelio. Yo miraba gente, a mí me caían mal, la verdad, porque pues, yo ni cristiano era en ese entonces. Pero ahora ya no se ve esa gente. Nos hemos desconectado grueso de los propósitos de Dios, porque hemos perdido ese deseo, hemos perdido ese deseo, ese anhelo de parte de Dios. Es algo tremendo lo que está pasando. Y lo primero que se necesita para que algo tremendo suceda, para ir en contra de lo que está pasando, es gente hambrienta, gente que anhela, que desee el mover de Dios haciendo cosas tremendas. Necesitamos tener esa hambre y ese deseo de que las cosas sucedan, de ver ese Dios poderoso, ese Dios vivo, el cual tú y yo hablamos de un Dios vivo, pero hablamos de un Dios vivo
pero hemos dejado de ver ese poder de Dios en nuestras vidas, porque nos hemos desconectado totalmente. Yo me acuerdo cuando yo conocí de la palabra, y yo llegué en un momento donde iba a los jóvenes para socializarme con los jóvenes. Llegó un momento donde me desconecté de Dios totalmente. Me congregaba, no faltaba a los jóvenes. A mí mi pasión era el básquetbol. Dejé mi pasión por congregarme, por estar con los jóvenes. Pero estando dentro de la iglesia, dentro de mis hermanos, que siempre convivía con ellos y que vamos para acá y que hacemos, me desconecté de Dios tan grueso. Y yo no me daba cuenta. Yo pensaba que el estar en la iglesia, el estar ahí con mis hermanos, el estar ahí con los jóvenes, ya, yo estaba bien. Pero ¿qué crees? Yo estaba bien desconectado de Dios. Yo nomás veía, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿A dónde vamos a ir a jugar? ¿A dónde vamos a ir y para mí se había convertido en el club social, la iglesia, porque me había desconectado con Dios. Veía todos los defectos habidos y por haber de los servidores. Veía tantas cosas en la iglesia que yo estaba bien desconectado con Dios y ni cuenta me daba. Y un día, fíjate, Dios puso a un amigo como instrumento para que me sacudiera, ¿no? Y me dijera, hey, despierta. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es de venir, congregarme y socializarme y el club social de la hermandad. Eso no es. Y yo lo estaba viviendo de esta manera. Estaba bien desconectado con Dios. Estaba bien desconectado de los propósitos de Dios. Totalmente. Y un día un amigo me regala un libro, es chiquito, no es muy grande. Y este libro se llama, pues si lo quieres apuntar, se llama Biografías de Grandes Cristianos. Cuando leí este libro, wow, es un librito así pequeñito, no es mucho así librote ni nada. Pero empiezas a ver las biografías de estos grandes hombres de Dios, hombres apasionados, hombres entregados, hombres que rendían su vida a Dios. Y vi mi vida, vi lo que yo estaba haciendo, lo que estaba pasando en mi vida. Y dije, no, mi vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que cambiar. Y entonces empezó dentro de mí un deseo, despertó un deseo, algo diferente, algo que cambió mi vida, que transformó mi vida, algo que me llevó nuevamente a agarrar mi Biblia, a empezar a leer mi Biblia. Despertó un hambre, deseo. Un deseo es paralelo a hambre. Ese deseo despertó un hambre para volver nuevamente a leer mi palabra, a leer la palabra de Dios. Pasaron años donde yo viví desconectado de Dios. No es que pequé, no, es que me desconecté de Dios porque me desvié el propósito de Dios. Yo pensé que el propósito de Dios era estar en la iglesia y nada más. No, era vivir la palabra, era vivir apasionado, era volver nuevamente a tener ese deseo que cuando me compartieron de Dios, volverlo a vivir nuevamente. Mira, yo me acuerdo cuando me compartieron de Cristo, hubo un deseo, un fuego en mi corazón, pero fuerte y tremendo, que me decía, es un pastor, ya falleció, el hermano Castro, me dice, vamos a ir el domingo a predicar, ¿quieres acompañarnos? Yo, órale, sí voy. Vamos, yo voy. Yo no sabía ni nada. Un día el hermano me dejó predicando con unas personas y yo apenas empezaba a leer la palabra. Apenas empezaba. Estábamos ahí como en un jardincito y estaban ahí unas personas. Fíjate nada más cómo tenía yo, cómo estaba yo de mi mente hacia el evangelio. Entonces me quedo yo ahí con las personas y yo predicándoles y hablándoles y de repente salió el tema y luego me dice, bueno, ya terminamos y todo, y me dice,
¿de qué les predicaste? De veras, yo estaba viendo bien. Yo quería predicar, yo no sabía, pero había un fuego en mí, así un deseo de predicar. Pero estaba yo, la verdad, estaba en pañales. Me dice, ¿de qué les predicaste? Fíjate, en vez de que me dijeran, ¿cómo te fue? Así me dice el hermano Caso, ¿de qué les predicaste? Y luego le dije, ¿se acuerda del pasaje cuando se ahogó Pedro? Cuando se ahogó. Me dice, Pedro no se ahogó. ¿Cómo que no se ahogó? No. Imagínate cómo estaba yo. Pues yo quería predicar, pero no sabía ni papa del evangelio. A mí me hablaron del evangelio y ardió un fuego en mi corazón, pero no conocía, o sea, todavía no estaba para predicar. Y yo me fui y les hablé de cuando Pedro se ahogó. Me dice, no, Pedro no se ahogó. No se ahogó. Entonces en mi mente causó mucha confusión, porque yo estaba con que Pedro se había ahogado y no me checaba porque en los otros pasajes volvía a salir y negó a Jesús y todo eso. Y dije, caray, pues ¿cómo lo hizo, verdad? Pero ese es el deseo de predicar, aunque yo no sabía ni qué onda, pero yo estaba predicando y no, y es que Pedro se ahogó, que le faltó la fe. Ya ven cómo es uno. Pero es el deseo. De veras, yo no sabía. Pero después, y decía, no, pues, ¿sabes qué pasó? Denme chance, de que voy a decirles que creen que siempre no se ahogó, ¿verdad? Pero ese es el deseo, de veras. Ese es el deseo de volver a hacer nuevamente las cosas que habíamos dejado de hacer. Hemos caído en la monotonía de eso, el deseo. Entonces yo leí este libro y dije, yo tengo que volver a vivir mi vida como la vivimos, hacer y andar y hacer muchas cosas. Yo quería andar como loco hablando de Cristo. Después yo me fui a trabajar a las ferias, fíjate nada más. Y andando yo trabajando allá, de repente llegó ese deseo, esa hambre de buscar de Dios, esa hambre de volver nuevamente, de empezar de nuevo, pero ya diferente, con un deseo en mí, en mi corazón, en mi alma, de volver a buscar de Dios, por un libro que me prestaron, fíjate. Un libro despertó eso. Dije, ¿yo qué estoy haciendo? Esto no es de Dios, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Entonces vuelvo nuevamente, me vuelvo a congregar, o sea, dejé ese trabajo, me vuelvo a congregar, pero ya con un deseo ferviente. Entonces hablo con el que era mi encargado de jóvenes en ese entonces. Digo, mira, pasa esto, yo quiero así. Me dice, adelante. Estaba esperando a alguien que me dijera esto, porque mis jóvenes han caído en la monotonía total, en la apatía, en la tibieza, en lo que tú me dices que tú caíste. Así tengo ahorita mi grupo de jóvenes. Entonces yo llegué, pero siempre, pues aquí está mi amigo Aldo. Aquí está. Él se acuerda cuando yo llegué nuevamente, cuando nos conocimos. Nos íbamos a predicar al centro. Íbamos al centro, ¿verdad? Como locos ahí. Y un día se nos ocurrió subirnos al camión a las 6 de la tarde, a la hora pico. Ahí vamos. Y hablar, fíjate ese deseo, ¿verdad? Les hablábamos a la gente de Cristo, mandábamos a la gente al infierno a la hora pico, y luego lo sacábamos y decíamos, ¿saben qué? Sí se puede. Y así nos la pasamos, pero ese era el deseo. Íbamos al centro, íbamos a cantar. Estaba nuestro amigo Junior, ¿te acuerdas, man? Y cantando, y me dice, ¿sabes qué? Mejor yo canto y tú compartes. Ahí me di cuenta que es que uno siempre quiere, no sé por qué, pero uno siempre quiere ser el grupo de alabanza, ¿a poco no? Ya me vi ahí cantando. Ahí entendí, yo lo entendí de parte de Dios, que lo mío no es cantar. Ya dije, está bien. Y cantábamos, bueno, cantaba él. Bueno, yo cantaba, pero luego ya no me dejó cantar. ¿Y qué creo que descubrí ahí? El deseo. Ahí descubrí el deseo de predicar.
ahí descubrí mi llamado, ahí entendí cuál era mi llamado. Y predicábamos en el centro, y predicábamos acá, y luego hicimos un montón de cosas. Pero tuvo que haber algo que despertara ese deseo. Me había convertido en un rutinario, me había convertido en el popular, en uno de los populares de ahí del grupo social de la hermandad. Y me había convertido en eso, fíjate. Vamos a jugar básquetbol, y pues yo jugaba básquetbol. Vamos a hacer eso, pero me había convertido en eso. Entonces despertó un deseo, despertó un anhelo en eso, en el servir. Decían, vamos, ¿quién quiere venir el sábado? Vamos a lavar las sillas. Yo. Vamos a pintar, ¿quién quiere? Yo. Vamos a ir a evangelizar tal colonia. Yo. Y yo en todo. Y luego yo. ¿Y qué crees? Que no nomás era yo, sino también los jóvenes que yo había logrado ahora sí reflejar el rostro de Cristo, la pasión, el deseo, me seguían. Vamos, Nico, yo voy contigo. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Y yo, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque siempre dije yo, vamos a hacer eso, y era un yo. Porque empezó a despertar nuevamente ese deseo hacia volver a las cosas de Dios, hacia el servicio, hacia el ver la obra de Dios, hacia ver el crecer, el crecimiento en cada uno de nosotros. Pero necesitamos el deseo, y deseo va de la mano con el hambre. Y vamos a leer Salmo 107. Vamos a leer el Salmo 107, el 9. Dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿De qué nos está hablando? Del hambre, del deseo. Salmo 107, 35. Dice, vuelve al desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece ¿a quién? A los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Entonces dice la palabra de Dios, hablando de lo que Dios puede hacer, dice, en donde Él se mueve, en donde Él va a hacer cambios, en donde Él va a tratar, a transformar, en donde va a transformar, algo tremendo va a ocurrir. ¿A quién pone ahí? Dice, a los hambrientos, a los que tienen hambre, a los que no se conforman, al que quiere más, al que se ha dado cuenta que hay más, que lo que tú has visto no es todo, hay más. Donde tú te has dado cuenta que no es suficiente tener un alma así de pequeñita. Donde tú y yo hemos entendido que tenemos que ensanchar esta alma, tenemos que ensanchar en nuestro interior. Pero es necesario el deseo, es necesario que hambre, es necesario tener esa hambre de parte de Dios. Gente que no se conforma. Los ojos de Dios están puestos en ti. Están puestos en mí. En esta generación, Él anda buscando a alguien hambriento, alguien con ese deseo. Dice la palabra de Dios, ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vive. Dice, ahí establece a los hambrientos. Salmo 111, 2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Dice, buscadas de todos los que las quieren.
el hambre, la búsqueda. Dice, las grandes son las obras del Señor, pero dice, buscadas de todos los que las quieren. O sea, las cosas no te van a llegar por sí solas. Tenemos que tener hambre, deseo para ir a buscar. Dice, los que las quieren. Tenemos que ir a buscar las grandes cosas de Dios. Tenemos que buscarlas. Tenemos que salir de nuestra comodidad y tenemos que ir a buscar las cosas de Dios. Tenemos que ir a buscarlas. Dice el apóstol Pablo, dice, deseemos los dones mejores. Ahí en 1 Corintios 12:31 nos habla acerca del desear, el desear de buscar las cosas mejores, ¿verdad? Los dones mejores. ¿Qué es eso? O sea, que Dios está esperando que alguien se levante y busque esos dones. A veces, Señor, dame los dones. Señor, dame. No, tenemos que ir a buscar ese deseo. ¿Y sabes dónde? Afuera tenemos que ir a buscar esos dones de parte de Dios. Dios nos los ha dado, tenemos que ir a buscarlos, tenemos que tener esa hambre, ese deseo nuevamente. Entonces, número 1 fue deseo, hambre. Y el ver que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Pero se necesita deseo, se necesita hambre. Si tú ves desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios no escoge a los que estaban ahí acostados, ahí dormidos. Dios escoge a los que estaban con deseo de salir adelante, con deseo de hacer algo. Y Dios siempre va a buscar y Dios va a fijar sus ojos en ellos. Pero es necesario ir más allá, desear más, tener más hambre, más desear más, no conformarnos, ir más allá. Podemos ver a Gedeón. Gedeón estaba ahí chambeando. David estaba chambeando. O sea, a esos grandes hombres que te habla la palabra de Dios, eran gente que estaba trabajando, gente que hacían algo, gente que no se conformaban, gente que tenían ese deseo, esa pasión, esa hambre de hacer algo para Dios. Entonces es deseo. El segundo punto es carácter. A ver, ¿digo conmigo? Carácter, eso. ¿Qué es carácter? Te voy a dar algunos ejemplos que busqué acerca de carácter. Pero antes de eso te voy a leer una frase que viene en un libro. Deseo es la frase motriz que nos impulsa a tomar posesión de lo que Dios ha prometido. Esa es una fuerza interna que te impulsa a conquistar. Pero el carácter nos provee del recipiente donde se derrama lo que conquistas. O sea, si tú y yo, si tengo un gran deseo y Dios derrama grandes cosas sobre mí y empieza a usar tremendamente, pero no he edificado mi carácter, lo que derramaré se puede perder. Si yo no tengo carácter, se puede perder. Alguien dijo por ahí, lo peor que puede haber es un hombre sin carácter. Tú y yo necesitamos forjar carácter. Necesitamos carácter. Y te voy a dar varios ejemplos. Número 1, carácter es cuando tú y yo estamos solos. Carácter es que tú y yo hacemos cuando estamos solos, cuando nadie nos ve,
cuando nadie nos está supervisando. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay gente que solamente es fiel cuando están encima de él. ¿Sí o no? Pero ¿qué cuando ya no hay alguien encima de él? A veces tienen que estar encima de nosotros para hacer las cosas. Carácter es quién soy yo cuando estoy solo. Si pudiéramos definir carácter, diríamos que carácter es integridad. ¿Es qué? Integridad. Integridad es, la palabra integridad significa ser de una sola pieza, ¿verdad? Cuando tú y yo logramos forjar carácter, somos íntegros ante todo, ante la situación, ante todo. Somos unas personas íntegras, de una sola pieza. Porque a veces nuestra vida no es íntegra. Y a veces nuestra vida parece como un rompecabezas, ¿verdad? Como un dibujo de Picasso, ¿no? El ojo por acá, la nariz por acá, y así andamos por todos lados. De muchas piezas, de muchas formas. Porque a nuestra vida le falta eso, integridad. Ser íntegros. ¿Qué más es carácter? ¿Qué más es carácter? Pon atención. También carácter es ser fiel en lo poco. ¿Es qué? Ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo pequeño. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del rey David? Yo pienso que todos, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el rey David cuando Dios lo llamó? Fíjate. Se me levantó. Estaba la batalla allá, ¿verdad? El pueblo atemorizado ahí con miedo. El gigante llegaba y los desafiaba y les decía. Y de repente llega el papá, le manda a hablar. David, ven. Voy a llevarle estos, ¿qué? ¿A qué lo mandó? A llevarle un taquito a sus hermanos, unos quesos. Voy a llevarle. Pero ¿de dónde lo sacó? Dios. Estaba pastoreando, ¿qué? Las ovejas. Mira, fíjate cómo es ser fiel en lo poco. Por eso Dios se fijó en el corazón de David. Y David conquistó el corazón de Dios. Fiel en lo poco, fiel en lo pequeño, fiel en lo significante. Tú y yo tenemos que ser fieles en nuestro trabajo, tenemos que ser fieles aquí en la iglesia, tenemos que ser fieles en donde quiera que estemos. Eso también habla de integridad, ser fieles. Y habla de carácter. Si tú no eres fiel, no tienes carácter. Tenemos que ser fieles. ¿Qué estaba haciendo David? Primer libro de Samuel 17:28. Estaban en la batalla, ¿verdad? Y luego de repente llega David. Y David tiene ahí una charla con Saúl, con el rey Saúl, ¿verdad? Entonces él dice, hey, si ellos no van, yo voy. Despertó un celo, algo ahí en David. Pero fíjate, dice, y yéndole a hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira David y dijo, ¿para qué? Ojo en lo que viene, dice, ¿para qué
has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas, ¿qué? Pocas ovejas en el desierto? Dice, pocas. Fiel en lo poco, fiel en lo pequeño, fiel en lo insignificante, porque ahí es donde Dios ve la fidelidad, es donde Dios ve el carácter del hombre. Tú y yo tenemos que forjar ese carácter, el carácter que a Dios le agrada. Todos anhelamos y queremos siempre estar en eminencia. No. Dios ve tu fidelidad, no en lo mucho. Dios ve tu fidelidad en lo poco. Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Dice, pocas. Fiel en lo poco. Todos sabemos que eso marcó la historia de David cuando mata al gigante. Pero si vamos al inicio, ¿qué fue lo que marcó la vida de David? La fidelidad. Porque todos nos vamos cuando David mata al gigante. Es que David mató a Goliat. No, espérate. Antes, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿Cómo lo vio Dios? Lo vio fiel, lo vio íntegro y lo vio carácter. Por eso cuando él se presentó ante las circunstancias, ante lo que estaba pasando en el campo de batalla, había algo en el corazón de él. Había fidelidad, había carácter, había integridad. Segundo libro de Samuel 7:8. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé, ¿de qué? Del redil, detrás de las ovejas. Pero si vamos al inicio, dice, de las pocas ovejas, de las pocas ovejas. ¿Dónde lo escogió Dios? De las pocas ovejas. Fiel en lo poco, fiel en lo pequeño, fiel en lo pequeño. No menosprecies en donde estás. No menosprecies. Ahorita te voy a decir, no, pues es que yo estoy trabajando. Y, espérate, permanece ahí, sé fiel ahí. Dios te puso ahí. Es que nosotros queremos siempre estar en un puesto más alto, en un lugar más alto, en una eminencia, en muchas. Pero ¿sabes qué? Fiel en lo poco. Dios te puede poner en un lugar más alto, sí, pero tienes que mantenerte fiel en lo poco y en lo pequeño. Mateo 25:21. Dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fidelidad, integridad, carácter, buen siervo fiel. Es tremendo esto. Yo le decía a Dios, bueno, ¿por qué me pones esa palabra en mi corazón, esa palabra en mi vida? ¿Qué horas voy a recibir la bendición, verdad? Cuando entendí este mensaje de parte de Dios en mi vida, dije, tengo que ser fiel, tengo que ser íntegro, tengo que tener carácter, tengo que tener deseo. Entonces empezó a revolucionar ahí mi vida. Fíjate, por un versículo que vino en mi vida, cómo Dios empieza a hablar.
vuelve ese deseo a mi vida, ese deseo, esa pasión, esa hambre de buscar a Dios. Pero también necesito carácter. Yo me he dado cuenta que a veces me falta carácter en muchas cosas y deseo que mi carácter sea cada vez más sólido, más firme. Necesito ser más íntegro, necesito ser más obediente a la voz de Dios, ser más fiel en lo poco, en lo pequeño. Hay un varón de Dios, un pastor, misionero. Yo escuché el testimonio de él en un mensaje, y él decía, él fue a predicar a Brasil. Él estuvo en el ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo fútbol? En el estadio Maracaná. Y estaba lleno el estadio, llenísimo. Y le tocó a él predicar, evangelizar, hablar ahí. Pero al día siguiente se va a un lugar lejos. Pasa entre la zona selvática, llega a un lugar donde hay 10 personas. Después de haber predicado a miles de gentes, llega y le predica a un grupito chiquito, 10, 12 personas. Y predica con la misma pasión, con la misma fuerza, con las 10,000 gentes, con las 30,000, no sé cuánta gente le quepa allá al estadio, 50,000, no sé cuánto le quepa, a 12 personas. Con ese fuego, con esa pasión. Entonces el hijo le dice, oye papá, ¿cómo que venimos aquí, verdad? Acabamos de predicar allá, llegamos aquí. Y dice, no. Y te traje para que veas. Tenemos que ser fieles y seguir el ejemplo de Jesús. Jesús predicó a multitudes, pero también fue a lugares lejanos a hablarle a una sola persona. Hace 8 días vimos al endemoniado gadareno, ¿verdad? Que Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla, y pasaron un montón de cosas para ir por un endemoniado. Jesús caminó días, no sé, noches, y fue con una mujer. Y por una sola mujer fue. Fiel en lo poco. Jesús nos da el ejemplo. Fiel en lo poco. La mujer samaritana. Y por la mujer samaritana impactó su vida, y su vida impactó a una ciudad entera. Fiel en lo poco. Días pasados, en una velada, decía nuestro hermano Miguel, hablaba acerca de nuestro pastor, y dice, a mí se me quedó algo muy grabado en mi mente y en mi corazón, de que de repente se llenaba el grupo y de repente ya se quedaba solo. Y una palabra que nuestro pastor le dijo, y que esa palabra nosotros también la hemos tomado: si es por uno, aquí vamos a estar. A mí de repente a veces me entra el desánimo, el desaliento, de que llegamos y bien poquitos jóvenes. Pero me acuerdo de que ser fiel, no poco. Ser fiel. Ser fiel, fidelidad, integridad, carácter. Si yo digo, ¿sabe qué, pastor? Ahí están los jóvenes, pues la verdad, ¿verdad? Ahí nos vemos. ¿Estoy siendo fiel? Para nada. Si es uno, aquí estaré. Y si no viene ninguno, aquí estaré. Porque Dios ve la fidelidad de sus siervos. Si es uno. Y si no es ninguno, aquí voy a estar. Algún día va a llegar alguno, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí están los chavos.
Y Dios les ha dado también ese corazón de hombres fieles. Y vienen, y vienen, y vienen. Aquí yo me la paso piedricando y darles duro, y duro, y duro, y duro, y duro. Pero es que no entienden. Chamacos. Pero están fieles los chavos. Porque ellos están tomando carácter. Están ensanchando su alma, su interior, su espíritu. Tengo 3 palabras claves para regalártelas hoy en esta mañana. Tres palabras claves del propósito tuyo. Y grábatelas por favor ahí en tu mente, en tu corazón. Porque para eso naciste y para eso nací. Y cumpliendo estas 3 palabras vas a encontrar tu destino individual, personal. Punto número 1 es amar a Dios, servir a Dios y ganar almas. Repito, amar a Dios, servir a Dios, ganar almas. Si haces esas 3 cosas, en la medida que seas fiel, vas haciendo esas 3 cosas y vas a encontrar tu destino. Amar a Dios, servir a Dios y ganar almas. Vas a encontrar tu destino, vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Ganar almas. Ganar almas. Predica la palabra. No te canses. No te canses. Cuando tú ganas un alma para Cristo, tu vida va a cambiar. Te vas a dar cuenta el por qué Dios te escogió. Vas a entender muchas cosas. Mientras no prediques, tu vida se va a hacer cómoda, a gusto. Pero cuando tú le compartes a alguien, además, si esa persona te rechaza, vas a entender muchas cosas en tu vida. Vas a entender y va a despertar ese deseo. Y va a haber en ti ese carácter en tu vida. La fidelidad, la integridad, el deseo. Cuando tú ganas un alma para Cristo, wow, vale la pena. Un día yo entendí esto, vale la pena. Un día de repente, fíjense, yo tan guapo, guapísimo. ¿A poco no, Ardo? ¿A poco no éramos los más guapos de allá? No como nosotros, ¿verdad? Un día se me ocurre vestirme de payasito. ¿Y qué crees? Que dije, de aquí soy. De aquí soy. Y nos íbamos a las colonias a evangelizar vestido de payasito. Y me iba al seguro y andaba donde quiera y con mi traje de payasito y yo feliz. Y un día me grabé una canción, aunque no sé cantar, aunque no debo cantar. Me grabé una canción bien sencilla, pero los niños felices, aunque yo cantaba, pero no tan feo como Irma Serrano, ¿verdad? Pero ahí la llevábamos, ahí nos dábamos un dueto. Y una canción que decía, papá, es del profe Martín, dice, Dios es mi papá, me ha llenado de su amor, me ha llenado de su paz. Papá, Dios es mi papá, y Él ha prometido que a mi lado siempre estará. Y la cantaba una y otra vez. Iba al seguro ahí con los niños y se las cantaba. Iba con otros niños y se las cantaba y se las cantaba y se las cantaba. Y esa era la entrada para yo predicarles de Cristo, para ganar almas para Cristo. Y ahí entendí el propósito de Dios para mi vida. Descubrí el para qué estaba yo en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para estar en esta tierra? Y entendí muchas cosas. Dije, wow, gracias Señor, gracias, porque acabo de entender muchas cosas. Entonces punto 1 es amar a Dios. Cuando amas a Dios te atreves a hacer cosas grandes, cosas hasta payasadas. Cuando sirves a Dios, servir a Dios no es esto, estar aquí para hoy, hermanos, amén, aleluya, gloria a Dios, no. El servir a Dios es, hace rato estaban ahí unas porterías afuera que al hermano las limpió. Bueno, es otro rollo. Limpiar las sillas, servir al hermano
¿En qué te puedo servir? ¿Qué podemos hacer? Es servir. Servir a Dios. Cuando tú sirves a alguien, estás sirviendo a Dios. Es el ejemplo que el Señor Jesús nos da. Jesús vino a servir. Entonces tenemos que servir nosotros. Ganar almas. Entonces, punto número 1 es amar a Dios, servir a Dios. Con los dones, con los talentos, con las habilidades. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer lo que jamás te has atrevido a hacer. Hacer cosas grandes. El Señor Jesús les puso desafíos a los discípulos. Cada día era un desafío para los discípulos. Cada día. Nuestra vida tiene que ser de desafíos cada día. Para mí fue un desafío tremendo el vestirme de payasito, el hacer yo como. Bueno, siempre fui puro cotorreo, ¿verdad? Pero de veras, y cuando ganas un alma, cuando los niños te ven y que dices, wow, cuando transmites la canción que yo cantaba, se la transmitía, y sabes que Dios es mi papá y Él ha prometido que a mi lado siempre estará, contigo también, aunque estés enfermito, Él está contigo, Él sabe. Entonces, era algo tremendo. Pero tenemos que volver nuevamente a ese deseo. Entonces, punto 1 fue deseo, carácter y propósito, ¿verdad? 4, termino. Dependencia de Dios. Para ensanchar mi alma, tengo que tener esos 4 puntos. Puedo poner más, pero puse 4. Deseo, carácter, propósito. Y el 4 es dependencia de Dios. Fíjate, Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma en griego, busqué ahí, que uno siempre se mete ahí no se queda uno con las cosas, y me puse a investigar qué quiere decir alma. Alma en griego. ¿Qué quiere decir alma en griego? Y se compone de 2 palabras. Una palabra es psique, que significa alma, pensamiento, emociones. Pero la otra parte significa suje, que significa aliento. Aliento. Y el aliento siempre se relaciona con el aliento de vida, el aliento de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí en tu vida, el aliento. Entonces Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a la medida que tengas aliento. Fíjate cómo se enriquece algo tan que tú lo ves y dices, wow, así como prospera tu alma. No, espérate, así como tengas aliento. Así como tengas aliento. Se refiere al aliento de vida, al aliento de Dios. Tú y yo no llegaremos a ningún lado si no dependemos totalmente de Dios, de ese aliento de Dios, de ese aliento de vida que genera nuestras vidas para vivir de una manera diferente. Porque el tener aliento no es de que yo tengo aliento y tengo vida. No es de que yo voy a la escuela, trabajo, como, hago eso. No se habla de, no está hablando acerca de esto. Está hablando del aliento de Dios. Y vamos allá a Ezequiel. Fíjate cómo nos dice ahí en Ezequiel. De hecho, el otro que fuimos a la cárcel, fuimos y cantaban una canción, dice, que métete al río, y hasta nadaban y toda la onda, los chavos ahí, ¿verdad? Y dije, bueno, qué locos estos, ¿verdad? Como que métete al río y vamos a nadar. Y entonces, en Ezequiel 47, te lo leo rápido, ya estoy terminando. Le dije a mi esposa, no me voy a tardar, pero qué barbaridad. 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos ríos vivirá. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo que toda alma viviente que nadare? O sea, dice que toda alma viviente, pues que toda alma viviente no es que esté vivo. Toda alma viviente no es que esté vivo. Entonces, refiriéndonos a lo que dice en el griego,
Dice, y toda alma viviente, dice, que nadare en estos ríos vivirá. Está hablando del aliento de vida, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el vivir no es nada más de que yo ya comí, de que yo ya me fui a trabajar. No habla simplemente de esto. Está hablando, dice, ¿cómo toda alma viviente que nadar en este río vivirá? Porque toda alma viviente que nadar en este río, y porque el estar vivo no es simplemente hablar, respirar, caminar, estudiar, comer. La evidencia suficiente es la verdadera vida que hay en ti. La verdadera vida es lo que hay en ti. Y a veces no entendemos, porque a veces estamos aquí, aunque tenemos vida, pero parece que no tuviéramos vida. Como si no tuviéramos vida. A veces vivimos, actuamos, pero no vivimos ese aliento de vida que nos habla de la dependencia de Dios. Dependemos de nosotros mismos, caminamos, todo, pero nos desconectamos de la dependencia de Dios. Por eso, a veces llegamos a la iglesia y estamos bien desconectados con Dios, que está en la alabanza, está la predicación, y todos distraídos, todos por sin ningún lado, porque estamos bien desconectados. O sea, tenemos la vida, pero no manifestamos que tengamos vida. Vivimos una vida normal, una vida secular, alguien que no tiene a Cristo, porque nos distraemos, ponemos nuestra mirada en el hombre, ponemos nuestra mirada en el que está al lado, en el que entró, en todo, y nos desconectamos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque tenemos vida, vivimos como personas que no tienen vida. Estoy hablando de la dependencia de Dios, del aliento de Dios. Que dependemos por lo que nuestros ojos ven. Uy, ya vino este que me cae bien mal. Uy, y empezamos y nos desconectamos ya de Dios. Nos distraemos. Estamos en la alabanza, levanten sus manos y todos. Bien desconectados de Dios. Va a predicar Nico. No va a dar ni. Y estamos, ¿a poco no? Porque nos desconectamos, pero así en un momento. En un momento nos desconectamos de Dios. Y vivimos desconectados. Porque nos salimos de la dependencia de Dios. Nos desconectamos por eso. Y necesitamos volver a ese deseo, a forjar carácter, al propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y a veces no sabemos. Hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y tú te quedas como que, pues que me vaya bien. Y nos desconectamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para tu vida es que tú reflejes el rostro de Cristo con tu vida, con tu hablar, con lo que haces. Vas a reflejar a Cristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que tú reflejes a su Hijo amado Jesucristo con lo que haces, con lo que vives, con todo. Es el propósito. Y estamos ese deseo de volver a anhelar las cosas que algún día anhelamos. El hambre, volver a tener esa hambre de la palabra de Dios, esa hambre de la presencia de Dios, esa hambre de mi relación con Dios. Tenemos que volver nuevamente. El propósito para tu vida. Y una dependencia total de Dios. Una dependencia. Hay un salmo que a mí me encanta, de hecho ayer lo leímos. Ya no lo voy a leer nada más. Allá apúntelo. Salmo 84, 1 y 2, y 10 y 11. Habla de la dependencia. Cómo el rey David dependía totalmente y su vida estaba ahí escondida en Dios.
Nuestra vida tiene que ser similar a esto. Nuestra vida tiene que depender en una totalidad de Dios. Por eso a veces andamos como andamos, porque nos hemos desconectado de Dios, porque nuestra vida ya no depende de Dios, sino nuestra vida depende de las circunstancias y depende hasta de las broncas ajenas. ¿A poco no? Nos encanta tanto, híjole. Meternos en la vida ajena y ya nos echamos esa bronca también a nosotros, porque nos hemos desconectado de Dios. Ya nuestra dependencia ya no es de Dios. A veces ya dependemos del vecino. ¿Qué está pasando con el vecino? ¿Qué está pasando? Y empezamos ahí y nos desconectamos de Dios. Nos salimos del propósito. Nuestra dependencia es total en Dios. Son 4 puntos que te van a ayudar y que me van a ayudar a mí para ensanchar y enriquecer lo que hay dentro de mí. Para que cuando Dios venga a derramar de sus bendiciones a mi vida, a derramar todo lo que Dios ha anhelado y deseado para mi vida, para que me dé sus dones, para que me dé las habilidades, para que me dé todo lo necesario para establecer el reino de Dios aquí, para que Dios me bendiga grandemente, para yo poder ser bendición para otras personas, para generar vida, para generar aliento, para forjar carácter, para mi carácter transmitirlo a otras personas, para cuando yo sea íntegro, que mis compañeros también sean íntegros, cuando yo sea fiel, que tú también seas fiel. Entonces Dios va a venir a mi vida y mi alma ya no va a ser de este tamaño, mi vida va a estar ensanchada para que Dios derrame de sus bendiciones hasta que sobreabunde en mi vida personal, en mi interior, no en mis bolsillos, en mi interior. Para que yo pueda caminar feliz, para que yo pueda caminar con la frente en alto y poder decir: Señor, dame, para extender tu reino, para llevar a cabo ese propósito que tú tienes para mí. Tal vez tú digas: no puedo, es muy difícil, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios, sí se puede. Yo deseo que cuando salgamos de este lugar, al terminar esta reunión, poderle decir al Señor: Señor, dame hambre de ti, dame hambre, dame ese deseo de ti, de tu palabra, ese deseo de tu obra. Quiero vivir una vida íntegra, una vida fiel para ti. Entender el propósito y vivir ese propósito que tú tienes para mí. Y depender totalmente de ti. Mi dependencia tiene que estar en ti, Señor. Que cuando salgamos con estas palabras en nuestro corazón. Un sueño. Dios me regaló un sueño. Y te estoy compartiendo de este sueño. Que Dios te bendiga, hermano.